En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este su programa Viva y Eficaz. Hemos estado hablando sobre una de las doctrinas que los reformados o los reformadores sacaron a luz, la doctrina de la sola escritura, dando a entender con esta expresión que solamente la escritura es necesaria y esencial para los asuntos de la salvación y de la relación que podamos nosotros tener con nuestro Creador. Las escrituras fueron reveladas por Dios a través de aproximadamente unos 1500 años por aproximadamente unos 40 o más autores. Y estos autores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, para que escribieran estos libros, que es una colección de 66 libros y es llamada la Biblia. Así pues que Dios ha revelado su palabra para que el hombre la lea, para que el hombre medite en ella, reflexione y se vuelva sabio. Y sin esa sabiduría y revelación de Dios, la iglesia no puede prevalecer y las personas no pueden ser salvas. Es por esa razón que Dios ha enviado a su pueblo a exponer las escrituras, a predicarlas, a enseñarlas al mundo entero. Pero en la época de los reformadores, en la época en que surgió el movimiento de la Reforma, la Biblia estaba oculta. Existía el criterio de que la gente no debería de leer la Biblia porque era ignorante y no la podía interpretar. Pero precisamente para eso está la iglesia, para predicar y exponer las escrituras, pero en aquel entonces no se exponían las escrituras. Se hablaba de sacramentos, de tradiciones, se hablaba de las palabras que el Papa había escrito en sus encíclicas y también en sus bulas, pero la palabra de Dios estaba ausente en el púlpito y el pueblo no se nutría de la palabra que es espíritu y vida, sino que se nutría de mentiras y de tradiciones. Además se les enseñaba una serie de sacramentos que ni el pueblo entendía ni comprendía. Así que las tradiciones humanas y religiosas prevalecían y la palabra no era enseñada. Pero los reformadores sacaron a luz la palabra de Dios y enfatizaron sobre la importancia de la palabra de Dios. Enfatizaron que la Biblia era suficiente y solamente la Biblia para que el hombre conociera a Dios, para que conociera a Cristo, para que conociera cómo Dios había salvado al hombre o lo había redimido a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Esta es la palabra que debe de ser anunciada y predicada, y esta palabra, la suficiencia de esta palabra de Dios se enfatizó
a raíz del surgimiento del movimiento protestante a partir de 1517 en adelante. Así que sola escritura es una expresión que surgió del movimiento reformado. Sola escritura significa que solamente las escrituras de Dios son la regla de conducta infalible que debe de regir la vida del cristiano y de la iglesia de todos los tiempos. Los reformados pusieron la Biblia en las manos del pueblo. Tradujeron la Biblia a varios idiomas, aunque esto les costó sangre y les costó a muchos la vida, que fueron quemados vivos, torturados, y principalmente en el tiempo de la mal llamada Santa Inquisición en España. La Biblia fue pues entonces traducida a varios idiomas y nosotros y el mundo entero actualmente tiene la Biblia a causa de la obra que hicieron y del esfuerzo y del sacrificio que hicieron los reformadores. Ellos sacaron a luz la Biblia y pusieron la Biblia en las manos de la gente de diferentes países e idiomas. Y ahora la palabra es predicada por todo el mundo. La tradujeron y también ellos se encargaron de difundir, de llevar la Biblia a diferentes lugares, principalmente después de la invención de la imprenta. Ahora, en el tiempo actual, podemos ver que la Biblia ha sido traducida como a 450 traducciones completas. Algunos dicen que más de 500. Y unas 2000 en forma parcial, tanto solo el Nuevo Testamento o libros del Nuevo Testamento. El asunto, amado hermano, es que la Biblia es el libro más traducido, más leído, más predicado, más enseñado que cualquier otro libro que exista sobre la faz de la tierra. La Biblia es el libro más leído, es el más conocido. Cada persona que en el mundo cree en Cristo y nace de nuevo, compra una Biblia. Y la Biblia ha sido una influencia poderosísima en culturas enteras. Países enteros, continentes enteros han sido cambiados para bien. Las civilizaciones han avanzado dejando su barbarie, su ignorancia y sus tradiciones religiosas falsas y su idolatría, porque han conocido la Biblia y a través de la Biblia han conocido a Cristo. La palabra del Evangelio se predica en todo el mundo, cumpliéndose así el mandato del Señor que dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Las Escrituras entonces tienen que ser enseñadas y también practicadas. Cristo dijo que su palabra, que las Escrituras no pueden ser quebrantadas, no pueden ser cambiadas, tergiversadas, torcidas, y no pueden ser desechadas o ignoradas por el hombre. No puede su autoridad ser anulada. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Estas palabras no pueden ser adulteradas. No le podemos agregar a la Biblia lo que ya tiene escrito.
y no le podemos quitar absolutamente nada, porque hay una sentencia muy seria de perdición eterna para el que lo haga. Las palabras del Señor no pueden ser solamente oídas, hay que poner atención, escucharlas y obedecerlas y ponerlas por obras en nuestra vida. Esto es lo que enseña la Biblia. En las Sagradas Escrituras, amados hermanos y hermanas, hay amonestaciones. Nos dicen que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe al escuchar doctrinas de demonios, que prohibirán casarse y que prohibirán comer alimentos que por la oración son santificados y que son alimentos que Dios creó para nuestro bien. Estamos viviendo, amados hermanos, un tiempo en que bien es cierto que a causa de que los medios de comunicación se han multiplicado y se han perfeccionado porque la tecnología ha alcanzado niveles grandísimos, porque nunca en la historia del ser humano, ni nunca en la historia de la Iglesia, se había predicado tanto la palabra de Dios como en nuestro tiempo. Pero esos medios de comunicación que usamos para difundir la verdad del Evangelio, la utilizan también, estos medios los utilizan los falsos maestros y los profetas falsos que enseñan herejía y trastornan la fe de los hermanos. Y por esa razón, amado hermano, nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de leer con cuidado la Biblia, asistir a una iglesia donde se enseña de una manera correcta las doctrinas del Evangelio. Porque muchos falsos maestros han salido. Y principalmente ahora que estamos en los fines de los tiempos, en que nosotros decimos que la venida de Cristo está a las puertas, y en efecto así es. Hoy, mañana, pasado mañana puede venir Cristo. Estamos plenamente persuadidos de su venida y que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero cuando Jesucristo habló de los últimos tiempos y cuando sus discípulos le preguntaron qué señales habrían de su segunda venida y del fin del siglo, el Señor dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús habla de muchas señales de su venida, pero la primer señal que menciona es precisamente que va a haber mucho engaño. Satanás ha engañado al mundo entero y pretende engañar a la iglesia. Hay muchos falsos maestros, falsos profetas. Hay muchas personas que interpretan las Sagradas Escrituras y que dicen que Dios les ha dado una interpretación adicional y que tienen nuevas interpretaciones. Y esto es falso, porque el Evangelio siempre ha sido el mismo Evangelio desde el mismo momento en que se escribió y se formó el canon. Tengamos cuidado, nosotros los pastores debemos de tener mucho cuidado de no darle el púlpito a cualquier persona. Tenemos que analizar a esas personas, su vida moral, y tenemos que escudriñar qué es lo que piensan, qué enseñan, qué predican estas personas. Una de las cosas que ha
ha dañado a la iglesia es el poco celo que los líderes han mostrado respecto a la doctrina y a la verdad del Evangelio. Y a cualquiera le han dado el púlpito. Y así han trastornado la fe de muchos hermanos. Así que, hermanos, tenemos que leer la Biblia. La responsabilidad es nuestra, leerla, escudriñarla. Ese fue el consejo que Jesucristo dio a los maestros, a los enseñadores y a los líderes del pueblo de Israel. Ellos no creían en Cristo y parte de su incredulidad se debía a que no conocían las Escrituras, aunque ellos eran maestros de las Escrituras. Y Jesús les recomendó, les exhortó diciendo, escudriñad las Escrituras. Pero escudriñadlas bien, con diligencia. Ustedes tienen un alto concepto de las Escrituras, creen que la salvación de ustedes está en las Escrituras. Y es cierto, pero esas Escrituras, de las cuales ustedes dicen que tienen la vida eterna, hablan de mí, testifican de mí, escudriñen las Escrituras. Esa fue la recomendación que Cristo hizo a la gente de su tiempo, a los teólogos y maestros de Israel. Y esa misma amonestación y recomendación de Cristo se aplica también a nosotros en nuestro tiempo. Hemos descuidado el estudio concienzudo de las Escrituras. No hemos escudriñado las Escrituras, no hemos profundizado en ellas. Y nuestra interpretación y estudio se ha vuelto superficial y descuidado. Y estamos a veces predicando cosas que no son ciertas. A veces nos hacemos eco de las herejías que enseñan ciertos falsos maestros que andan de iglesia en iglesia enseñando el error. Y todo esto es porque nosotros, los que predicamos, que enseñamos, que somos pastores, no hemos dedicado tiempo suficiente ni diligencia suficiente para escudriñar las Escrituras. Pablo aconseja a Timoteo y nos aconseja a nosotros diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. La diligencia en el estudio y en la preparación de la enseñanza del sermón que vamos a predicar es fundamental, hermanos. Debemos de dedicar más tiempo al estudio de las Escrituras. Y debemos dedicar más tiempo a la oración y a la súplica para que Dios nos dé discernimiento espiritual y capacidad de interpretar correctamente las Escrituras y presentarnos así como obreros aprobados en la presencia de nuestro Dios. Es bien significativo, hermanos, que al hablar de la predicación, Pablo menciona que a quien tenemos que dar cuenta es a Dios a quien tenemos que presentarnos es a Dios primeramente. Que presentarnos a Dios primeramente como obreros aprobados. No como obreros desaprobados, sino aprobados, que trazamos, que dividimos bien la palabra de Dios, que nosotros podemos discernir el significado de esta doctrina y el significado de la otra y de la otra,
y que podemos aclarar el sentido correcto de las Escrituras a la congregación, a la grey, la cual Dios ha puesto en nuestras manos. Pero lo importante aquí es la diligencia. Cristo le dijo a los maestros de su tiempo: escudriñen las Escrituras. Lo mismo, nosotros debemos de escudriñarla con diligencia, preparar el sermón y dedicar horas de escudriñar y de preparar bien el sermón que vamos a predicar, para que la iglesia se edifique y para agradar a Dios y para ser aprobados delante de Dios, no reprobados. Debemos de tomar en serio lo que significa la palabra de Dios. Debemos de entender y comprender que esto es fundamental, que la iglesia tiene que edificarse en la verdad, tiene que santificarse en la verdad. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, y enfatiza: tu palabra es verdad. Toda ella es verdadera, toda ella es eficaz y útil. Toda la palabra de Dios es suficiente para edificar la vida espiritual de la iglesia. Pero la responsabilidad de nosotros, los pastores, es grandísima. Tenemos que dedicar más tiempo y ser conscientes de la importancia del ministerio que Dios nos ha otorgado, de leer, escudriñar, preparar bien la enseñanza y el sermón para que la iglesia se edifique y se edifique en la verdad, porque no puede edificarse en la mentira. Y a veces, por falta de diligencia, predicamos mentiras en vez de predicar la verdad. Los líderes, los maestros y enseñadores, los fariseos y escribas y sacerdotes del tiempo de Cristo, ellos no le dieron importancia a las palabras y recomendación del Señor. El Señor dice: las Escrituras testifican de mí. Hay profecías que hablan de mí. Escudriñen esas profecías y se darán cuenta de que yo soy el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Pero no lo hicieron. Y ese mismo pecado de negligencia lo estamos cometiendo nosotros hoy en día. Ese pecado de no darle la importancia debida a las Sagradas Escrituras y a la preparación. Procura con diligencia, pues, presentarte a Dios aprobado. No desaprobado, sino aprobado. Como obrero aprobado que traza, que usa bien la palabra de verdad. Así edificaremos la vida espiritual del pueblo de Dios en la verdad. Amado, hagámoslo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.